Tampoco las instituciones ni los profesionales que hemos tenido para recibir a la magnitud de migrantes que van a haber en esta y las próximas décadas que nos suceden. Cuando yo nací, la migración no era y no tenía la magnitud que tiene ahora como fenómeno globalizado. El tercer punto de partida es que nadie mejor que la persona que migra entiende su realidad y lo que es dejar atrás lo más querido, ¿sí? Pasar miedos, pasar traumas, enfrentarse al terror de lo desconocido y añorar a los seres queridos y a lo que son nuestros referentes de vida, nuestros referentes culturales, el olor al pan, el olor a la tierra mojada de nuestras comunidades. Nadie más que lo vivimos lo puede entender. Nosotros aquí lo estamos abordando desde una parte teórica, ¿sí? Pero cuando ustedes estén tratando con migrantes, cuando estén al frente de la batalla, tienen que entender que la persona que ha pasado por esto, a quien ustedes le van a dar los primeros auxilios, tienen un conocimiento infinito, porque es un conocimiento emocional. Y quiero decirles que no todas las personas que migran sufren de estrés psicológico. Algunos tienen mucho estrés, otros no tienen o desarrollan una enfermedad. Entonces, no por el hecho de migrar, no por el hecho de pasar por todos los traumas y por todo lo que se pasa, quiere decir que la persona sufre de un estrés psicológico y necesita un primer auxilio. Estos son 4 puntos de partida que quiero que se graben porque al ustedes estar ya en la realidad los van a aplicar y los van a entender. Gracias. Ok, ¿cuál es el objetivo de esta capacidad? El objetivo es presentar los elementos para entender las emociones y los sentimientos que se movilizan al mundo. El ser humano, como ustedes saben, es un ser biopsicosocial, ¿sí? Biopsicosocial, emotivo. Y cuando nosotros nos movilizamos y entramos a diferentes, incluso etapas de nuestro ciclo de vida, cuando entramos a la escuela primaria, cuando entramos a la universidad, cuando nos casamos, cuando nacen los hijos, cuando decidimos irnos, porque no hay alternativas o porque las hay, ¿sí? Fuera, estamos generando emociones y sentimientos. Esto es lo que es la psico. Psico viene de psique, logos, tratado y ciencia, ¿sí? La psicología, ¿sí? Y los primeros auxilios psicológicos es eso. El otro objetivo de la capacitación es que una vez ustedes reciban estos elementos, esto que yo les quiero compartir, van a tener más herramientas para promover el bienestar integral de las personas. Y recalco la palabra integral. Y vuelvo a lo psicobiosocial. No es solamente la parte psicológica, pero es también la parte somática y la parte relacional, ¿sí? De las personas en las diferentes etapas de la migración, porque no es solamente los que están allá o los que van en tránsito y los que regresan, son las familias, los que quedan solos, los hogares de los padres que han salido y los hogares de los hijos de los padres ausentes. En esta situación hay muchas adaptaciones y lo que yo me voy a enfocar, porque yo sé que otras personas han dado otras partes, es en el destino y en el retorno. Y ojalá me dé tiempo de enfocarme más ahora en el retorno, porque lo que México tiene enfrente es enorme.
La actual administración de Estados Unidos, que es donde va el 98% de los migrantes mexicanos, tiene una política clara, definida y decidida y con recursos para mandar los millones de personas que ellos consideran que no están contribuyendo a hacer ese país el gran país americano, ¿no? Es decir, es una idea totalmente aberrante, equivocada, porque los Estados Unidos de América es un país que va en declive porque su población natal no tiene la tasa de fecundidad para reemplazar a la población que está envejeciendo. Es un país que va como Europa en pleno declive porque su población está envejeciendo. Y sin embargo, todavía tiene una economía muy fuerte. Y esta economía fuerte no se va a poder continuar sin el flujo imprescindible de la población migrante. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo espero explicar, porque sí va a haber un retorno masivo, ya lo está habiendo, y voy a compartir con ustedes algunas cifras de las personas que están siendo repatriadas, tanto voluntaria como forzadamente. El otro objetivo de la capacitación es que una vez ustedes entiendan lo que son los primeros auxilios, lo internalicen, lo vivan, van a poder promover más bienestar, van a poder promover la recuperación y disminuir el estrés, el trauma que significa tener que irse de su país, sobre todo en forma indocumentada y muchas veces no deseada, porque uno no desea irse, uno no desea dejar a sus hijitos, dejar a sus padres, con la esperanza quizás de no volverlos a ver. Uno se va por necesidad. Y desde ahí, desde el momento de la preparación de la migración, empieza a generarse un estrés. Entonces, cuando ustedes estén viendo las personas que van a ver, que van a atender, van a entender esta parte. Y ojalá que estos elementos les den instrumentos para transformar. Hay un pensador que a mí me gusta mucho y dice, la enseñanza que deja huella no es la que se hace con la cabeza, sino con el corazón. Y este es Howard Hughes. Entonces espero yo dejar una enseñanza porque aquí va mi corazón. Yo soy migrante, soy una migrante centroamericana que vine a México y de México me fui para Estados Unidos y de Estados Unidos me vengo para México. Así es que mi migración la tengo desde aquí. No me lo contaron. Yo fui refugiada en México en el momento en que mi país estaba en guerra. Guatemala estaba en guerra. Soy mexicana de nacimiento, pero criada en Guatemala. Entonces, es algo que espero compartir. ¿Cuál es el principio del que yo parto? Es un principio de humanidad. Este principio de humanidad que está muy lejos de muchas administraciones a nivel global, de muchos gobiernos, de muchas personas. ¿Por qué? Porque estamos en sociedades mercantilistas. Estamos en sociedades en las cuales tú vales porque eres una mercancía que me genera plusvalía. Eso es lo que es el capitalismo de ultranza y es el capitalismo que tiene Estados Unidos. Es muy diferente al capitalismo que hay en Suecia, al capitalismo que hay en otros países, que también son capitalistas o socialdemócratas, ¿sí? Donde el individuo cuenta, donde tus impuestos, si bien son altos, van a beneficiarte, te van a dar vacaciones, si vas a tener un niño, te van a dar tu maternidad, ¿sí? No es un país donde la sociedad valora a los individuos de una forma utilitarista, una mercancía, como un bien de consumo, y lo más triste con la población migrante, como un producto desechable. No hay una inversión. Yo te uso y cuando ya no me sirves, te desecho porque ahí vienen muchos asustos. Es como un Kleenex. ¿Quién va a guardar un Kleenex usado? Pues nadie, ¿verdad? Porque ahí tienes la caja que está esperando, limpios y blanquitos para ser utilizados. Entonces, los migrantes, no.
Ustedes ven la vida de alguien que trabaja en las maquilas, ¿sí? Con sus ojos, con sus manos, ya no lo contratan después de 5 años, porque ya saben que se le cansó la vista, que su precisión para pegar los chips no es la misma, entonces no hay una inversión, que su espalda ya se torció. Quizás el único campo donde siguen trabajando es la agricultura, ¿sí? Los agricultores, porque ya está tan destruido su cuerpo, sus manos, sus espaldas, sus rodillas, los accidentes laborales, que difícilmente muchas gentes quieran trabajar en la agricultura. Decía yo hoy en una reunión que tuve que a mí me da mucha tristeza que allá en Estados Unidos se nos sigue diciendo los agachados. Sí, incluso había un cómic aquí de Ríos que se llamaba Los Agachados. Quizás ustedes son muy jóvenes, los que somos más de mi edad se recordarán de Los Agachados, porque los únicos que se agachan son los mexicanos. Ni siquiera personas de otras migraciones se agachan, ¿sí? Recogen la fruta acá, o trabajan en la construcción, o trabajan en otro servicio. 9 de cada 10 trabajadores agrícolas en el estado de California, que es la primera economía agrícola de Estados Unidos, 9 de cada 10 son mexicanos. Eso ya nos está hablando de algo muy importante. Y los problemas de salud que tienen son tremendos, porque ya no están contratados, ¿sí?, por las firmas. Driscoll, Dell, del campo, ustedes nombren a las grandes transnacionales agrícolas, que aquí los vemos en paquetes muy bonitos, ya no contratan. Son los mismos mexicanos que son los contratistas, que contratan a sus propios hermanos sin ninguna prestación. Y cuando ya no pueden, que tú ves que ya están viejos, aunque tengan 40 años, y dices, no es posible que usted tenga 40 años, 45 años. Han trabajado de sol a soledad, de sol a soledad, porque no hay nada. Entonces, obviamente, es un bien de consumo, es una mercancía y es desechable. Entonces, hay dos principios: el de humanidad, que valora al individuo, y el de la perspectiva utilitarista, que es la que tenemos actualmente en los Estados Unidos de Norte. Y eso nos lleva a la parte de la justicia social, ¿sí? Porque una perspectiva utilitarista no ve la justicia social. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en el mismo condado de Los Ángeles, ¿sí?, en el mismo condado de Los Ángeles, la distancia que hay de aquí, del Parque Hundido, ¿sí?, a la colonia Roma, hayan 15 años de diferencia de la expectativa de vida? Los barrios mexicanos y Beverly Hills. No es posible, no lo entendemos, si no es por la justicia social, no es a través de eso. Entonces, en ese sentido, lo que nos toca, lo que yo quiero dejarles como mi legado, ¿sí?, como punto de partida, es que tenemos que desarrollar acciones que alivien el sufrimiento de estas personas y promuevan la justicia social en nuestras sociedades con ese, porque tampoco se vale poner toda la culpa allá. Si la gente está migrando, tenemos que ver por qué está migrando y de dónde está saliendo y cuáles son las inequidades que tenemos que combatir en este país. Ustedes están en un momento histórico maravilloso. Pocos países tienen la coyuntura que tiene México ahorita. 70% del electorado fue a las urnas, se eligió un presidente, se eligió un congreso y se eligieron gobernadores. Y todos de la misma tendencia, ¿sí? Casi todos. Tienen una mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados y de Senadores, presidentes y gobernadores. Tenemos todo para realmente infundar el principio de justicia social. Y eso empieza en casa. ¿Sí? No se puede ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Quiero hacer una advertencia
¿Qué es lo que no voy a hacer? Mi cátedra está diseñada para ser utilizada en combinación y con apoyo de otros materiales. No me voy a enfocar en técnicas psicológicas, esas ustedes las van a ver después. Tampoco en intervenciones, ni en didácticas para trabajar con el migrante. Eso lo van a adquirir posteriormente. ¿Sí? Mi marco es más teórico, más general, de qué son los primeros auxilios. Entonces, en ese sentido, lo que sí les voy a ofrecer son herramientas básicas para que ustedes, como alumnos y alumnas, cuenten con mayores conocimientos para orientar, cuando les toque orientar a los migrantes para que alivien sus problemas psicológicos o referirlos en caso que necesiten un apoyo profesional. ¿Estamos claros? No esperen lo que no les voy a dar. Pero quiero decirles que no es suficiente la buena voluntad de hacerlo, ¿sí? Muchas veces tenemos, yo lo veo cuando tengo promotoras, cuando tengo personas, que hay mucha buena voluntad, pero si se queda uno en la buena voluntad y no se prepara profesionalmente, no es suficiente. Es imprescindible volverse profesional. Y eso es lo que yo quiero. Que ustedes al salir de este curso, con todo el apoyo que les vamos a dar, incluyéndome, pero también con todo el respeto que merecen mis colegas, realmente puedan decir, yo soy una persona que puede brindar un primer auxilio psicológico a un migrante en caso que sea necesario. ¿Estamos ahí todos? ¿Sí? Vamos a ser profesionales. Hacemos el juramento hipocrático. ¿Sí? Nos vamos a comprometer que este conocimiento no es solo para tener un diploma, que no vamos a estar haciendo nuestros emails aquí y llamando o jugando, sino vamos realmente a ponernos con el corazón, la mente, el espíritu a entender lo que con mucho gusto venimos a compartir. Nosotros no nos pagan, estamos haciendo por solidaridad. Venimos aquí, usamos nuestro tiempo, nuestros recursos, muchas veces nuestro pequeño tiempo que tenemos, tal vez algunos hasta vacaciones para poder estar con ustedes. Entonces, bueno, esperamos. Preguntas hasta acá. ¿Algún comentario para ya entrar a lo que son los primeros auxilios? O anótenlos si quieren, sí, por favor. Y me da gusto verte nuevamente. Animada siempre. Sí. En esta perspectiva utilitaria, ¿estaríamos hablando de esclavitud? Yo creo que hay formas modernas de esclavitud. Sí, en esa parte me refiero, o sea, porque entra como el tema de trata y muchos otros, ¿no? En la parte económica, ¿no? Entonces, pensar, podría ser también una... Esclavitud moderna. Sí. Que es diferente. Porque la perspectiva utilitaria hasta suavecita me parece. Es muy duro, pero es eso, ¿no? O sea, esto de a los 5 años, a lo mejor tienes 35, tienes menos y ya no sirves para estar en ese lugar, ¿no? Entonces, eso es para mí eso es esclavitud. Lo que sucede es que, mira, en el continente la palabra esclavitud viene del colonialismo. Y el colonialismo, que no es que ahora no tenga un sesgo racista, todo lo que estamos viviendo, lo tiene, y definitivamente lo tiene, ¿sí? Pero era más bien la importación, en el caso de Estados Unidos, de esclavos negros, o acá también, y también la esclavitud del indígena, por parte del opresor, en el caso del rey español. Sí, sí, estamos hablando, hoy día es más sutil, es menos, pero sí, quizás es hasta más perverso. Sí, definitivamente. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? No. Muy bien. Dicen en Tijuana que son fans tuyos. Yo empiezo a hacerlo. Bueno, ¿qué vamos a hablar de los papás aquí y de las mamás? ¿Por qué no ponemos los paps? ¿Ok? Los paps, primeros auxilios.
A ver, miremos a qué nos invita a pensar la palabra primer auxilio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo se da un primer auxilio? ¿Qué? Se da frente a un escenario de sufrimiento. ¿Sí? Yo vengo a auxiliar, María Auxiliadora, ¿sí? Vengo a auxiliar, vengo a ayudar a alguien que está en un momento de sufrimiento. Uno no da un primer auxilio en una condición crónica o en una condición establecida. Uno da un primer auxilio, ¿sí?, en una condición de emergencia. ¿Se recuerdan ustedes que antes teníamos en las escuelas el botiquín de primeros auxilios? ¿Sí? Y decía primeros auxilios. Es la primera cosa que yo voy a dar. Es la primera respuesta que yo voy a tener frente a alguien que está sufriendo. ¿Sí? Entonces, cuando uno da un auxilio de eso, tiene que entender el sufrimiento del otro. No puede dar un primer auxilio de forma mecánica, pero tampoco cuando ya uno está en la profesionalización de dar primeros auxilios, no puede estar todo el tiempo en un sufrimiento. Muchos de ustedes habrán escuchado que los psicólogos, por ejemplo, tienen una terapia para poder seguir siendo psicólogos, porque si no, los penetra y hay una identificación con los problemas que está viendo de su paciente. Igual es la parte de dar un primer auxilio psicológico. Uno tiene que estar centrado, protegido para poder dar. Saber respetar que la persona que está pasando por eso está muy vulnerable. ¿Sí? Está en una condición horizontal. Bien, como cuando uno va a dar un masaje, ¿sí? Acostamos al individuo y damos el masaje. ¿Quién tiene la posición de poder y de fuerza? Nosotros, el que está dando el primero auxilio. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo primeros auxilios psicológicos? A ver, grupo presencial. Algo muy espontáneo. Muy bien. Algo espontáneo. Te surge, ¿no? Te nace. ¿El primer contacto? El primer contacto. Estás llegando, como decimos, eres como la sangre que llega a la herida sin ser llamada. ¿Sí? Eres un amigo verdadero, como la sangre. Llegas a la herida sin ser llamada. Ahí te dio la herida y ¿qué es lo que sale? La sangre. Así es, un primer contacto. ¿Qué más? Reconocimiento, ¿no? De que algo está pasando. Un reconocimiento. Me estoy dando cuenta que me necesitan, que te puedo auxiliar, la palabra auxiliar y de ahí viene ayuda también, que te puedo ayudar a ti, de mí a ti. Es una transacción, ¿sí? Yo te doy, tú necesitas. El primer auxilio es una transacción entre dos individuos o entre un individuo y más o entre un grupo de brigadistas y más. Pero es una transacción, es entre el uno y el otro, ¿sí? Es una transacción. Y tenemos que tener algo que se llama gratitud. Porque el auxilio es transaccional, la gratitud es transformativa. Cuando yo realmente voy a dar gracias a la vida que me permitió ayudarte, ¿sí? Voy a tener una gratitud. Y eso me va a transformar. Entonces volvemos al humanismo, ¿sí? No al mercantilismo, no a la parte mercadotecnia. Vamos a dar eso lindo. ¿Por qué? Porque cuando los dioses en el Olimpo, en Aztlán, en el cielo, en lo que ustedes quieran, esa energía superior nos crió, nos dio la capacidad hermosa de ser solidarios con quien más.
Eso es un primer valor. La solidaridad humana. La solidaridad que viene de ti a mí, de mí a ti. Porque cuando uno cura, uno se cura. Cuando uno auxilia, uno es gratis diariamente. ¿Qué más piensan en las sedes de lo que es los primeros auxilios? ¿Quieres que apliquemos la burocracia? ¿Sí? A ver, ¿qué opinan de Tijuana? Ahí están. Hola, hola. La identificación de alguna situación urgente que se tiene que atender más rápido que otros problemas, ya sea de manera grupal o dentro de la sintomatología de una misma persona. Correcto, correcto. Gracias. A ver, ¿alguien más? Y en línea, ayuda en un momento de crisis, ayuda inmediata. Así es. Presencial. Es dar un apapacho. Dar una mano. Acariciar el alma. Para eso, ¿qué? Tenemos que estar preparados, ¿no? No me voy a poner yo a acariciarte y ponerme a llorar contigo y decirte, ay, fíjate que a mí también me violaron cuando era niña, cuando me están diciendo que lo acaba de pasar en la frontera y que el coyote lo dejó y la violó. Ay, sí, ¿me voy a poner a llorar contigo? No. ¿Sí? Yo tengo que entender, saber que yo voy a dar ese primer auxilio. No es para que me auxilien. Dicen en Phoenix, el consulado es evaluar la situación que atraviesa la persona. ¿Sí? Aunque yo creo que evaluar ya viene una segunda etapa, que sí tenemos que evaluar y lo vamos a ver, pero sí. Bueno, ya sé que son muchos puntos y que tengo que avanzar. Entonces vamos a ver aquí qué dicen que es y vamos a checar a ver si estamos en lo correcto. Brindar ayuda y apoyos prácticos de manera no invasiva. Es una primera respuesta. Es lo que decía aquí el compañero, el apapacho. No voy a ponerme ahí a ver, ay, ¿qué te sucedió cuando tenías 3 y por qué dejaste a tu familia y no pensaste en tu hijo? No. Es dar un apoyo práctico. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Es evaluar las necesidades y preocupaciones, como decían, ¿sí? Aunque esto ya es escuchar, pero no presionar a las personas para que hablen. Si tiene la persona en una catarsis, es un momento de ayuda, no le estés presionando, no le pongas una tarea más, escúchalo, ¿sí? Deja que hable, deja que haga su catarsis. Es reconfortar y ayudar a sentirse calmado. Eso es un auxilio. Ayudar para acceder a información, servicios y apoyos sociales. Mira, aquí está esto que te va a servir para esto y aquí está esto más que te va a servir para esto más. Y es proteger a las personas de ulteriores peligros. Y cuando alguien está en una situación de alta vulnerabilidad, es muy frecuente que un peligro venga después del otro y que se sumen los peligros. ¿Qué más? Pues, ¿qué no es un pacto? ¿Qué no es? No es un debriefing psicológico. No es que en ese momento yo le voy a hacer un psicoanálisis o una psicoterapia y a ver junguiana y a ver tú, ¿no? Pero si mira, si tú eres travesti porque tenías problemas, por eso te violaron ahí en la frontera o por eso te arrestó la... No, por favor, no. Está la persona en un momento difícil, no pretendan hacer un debriefing psicológico, ¿sí? No se debe entrar en la discusión de los detalles del acontecimiento que causó el estrés o la angustia. Déjenme ponerles esta metáfora. Es como cuando ustedes han tenido un accidente, ¿sí? Y se cortaron, ¿sí? Y viene la herida sangrando, ¿sí? ¿Qué es lo primero que ustedes van a hacer? Pues poner un torniquete, ¿sí? Apretar, dejar que sane. No van a rascar lo que está cicatrizando para limpiar ahí la herida, ¿no? Porque primero paremos la hemorragia, ¿no? Primero paremos eso.
Y después ya limpiamos y ya vemos si la cicatriz nos está trayendo algo más profundo, pero ahí ya nosotros no estamos preparados, ¿sí? Entonces no deben entrar en la discusión. ¿Por qué? Porque se pueden abrir cajas de Pandora y ustedes no están preparados. Ustedes no saben por qué ha atravesado esta cosa. Créanme que nosotros que hemos estado en la primera línea, aquí en el campo, ahí con la gente, que nos cuentan unas historias que no soy capaz de repetirlas. Yo no puedo entrar y pedirles que me vuelvan a contar esa historia o que recuerden. No. No se debe entrar en la discusión de los detalles de lo que pasó. No es pedir a alguien que analice lo que le sucedió. ¿Sí? Cuando una mujer guatemalteca me decía, y estaba el agente de migración frente, si usted mejor máteme aquí, no me regrese a Guatemala. No me regrese, máteme aquí, no quiero regresar. Llevaron a su hijo en una bolsa plástica, así desmembrado. Imagínense el dolor que era para esa mujer. Entonces, no le vas a pedir que por favor analice lo que le sucedió. Si esta persona viene en busca de que ayude, apapacha, dale confort, dale elementos, dale información, cálmale, haz que crea en sí mismo nuevamente. Porque cuando uno está frente a un trauma de la magnitud que se vive en la migración, sobre todo si es indocumentada y sobre todo si necesita un primer auxilio, no es cualquier cosa, ¿eh? Entonces, mucho respeto, por favor, mucho respeto a los. ¿Entendimos lo que no es un PAC? No es. ¿Sí? Y lo que es. ¿Para quién son los primeros auxilios? Son para todo el mundo. Todo el mundo necesita un primer auxilio. ¿Por qué una pareja de gemelitos, de hermanitas gemelas, vive la misma historia diferente y les pasa lo mismo muchas veces? Hijas del mismo padre, de la misma madre, frente al mismo acontecimiento. Yo soy gemela y creo que depende de cada una se va conformando de acuerdo a su singularidad y tiene una mirada diferente a lo que les pasó, nos pasó, ¿no? Así. Hay un individualismo. Cada quien tiene y elabora sus mecanismos psicológicos de compensación frente a lo que le pasa. Yo, como bien dijiste, se elaboran mecanismos y cada gente lo hace. Y no es que una sea más sensible o menos sensible, o que una es diferente. Los PAPs son para personas que han pasado por situaciones críticas. No todos los migrantes pasamos por situaciones críticas. Nuestra trayectoria en lo que es el ciclo migratorio es muy diferente. Y vamos a refrescarles, yo sé que ya lo vieron, cuál es ese ciclo migratorio, cómo empieza y cómo van habiendo cuestiones psicológicas. Sí se pueden dar PAPs a niños y también a adultos y a personas mayores. Sí se les puede dar un primer auxilio. Sí puede ser para los niños. No todos quienes experimentan una situación de crisis necesitan o quieren un primer auxilio. Se puede que sí lo necesiten, pero no lo quieren. Entonces hay que respetar y hay que dar lo que uno puede, ¿sí? Muchas veces incluso la persona que ha pasado por situaciones críticas no soporta el contacto físico en un momento de crisis. No me toques. Estoy suficientemente dolido que no necesito que me toques, no lo soporto, ¿no? Otras es diferente. Otras lo único que quieren es como un gatito, pues estés tocando. Entonces, no todos necesitan esto.
Entonces uno tiene que aprender a ver, pero ¿con qué vamos a ver? Como los monitos, ¿no? Ver, oír y callar. Tiene uno que aprender a ver no solamente con los ojos, tiene que ver con los oídos, tiene que ver con el olfato, tiene que ver con su... Uno tiene que ver con su corazón, tiene que ver con lo que es su intuición. Muchas veces nos equivocamos, entonces también tenemos que escuchar lo que los otros nos digan, porque tal vez mi intuición es irte a apapachar y el otro me está diciendo, ni se te ocurra acercar, ¿no? Tengo que respetar. Quizás en 1 hora o 2, después del momento de crisis, me esté diciendo, ay, no, eso que te dije que no querías y lo quiero. Entonces, ay, como me dijiste que no, no te lo voy a... No, te tengo que ir de un papá. ¿Dónde dar un paso? Muchas veces, siempre y cuando sea posible, en un lugar con privacidad. Porque muchas veces se abren las cajas de Pandora, sobre todo con llanto, con situaciones catárticas. Y por la dignidad misma de la persona, si posible, llevárselo. Ay, está en una crisis, déjame, llevárselo por ahí, o sacarlo a caminar, darle una vueltecita, llevarlo a comer algo, llevarlo a tomar agua, decirle, ven, vamos al baño, y fuera del baño, en un lugar donde no esté expuesto, generalmente, porque suficiente tiene como para que después lo estén criticando. Y cuando uno ve a alguien en una situación de crisis, jamás se le olvida y siempre va a tener la persona en la situación de crisis. Son etiquetas que quedan. Entonces, por la propia dignidad de los que estamos tratando de ayudar, tratar de que sea en un lugar completo. Y no se debe forzar la ayuda, no la quieren. Esto, por favor, mantra. No forzar, ¿ok? Para personas que han pasado, se puede dar a niños, no todos lo necesitan, preferiblemente con privacidad, y no se debe forzar a quienes no lo estamos. Todos se nos quedaron 4 de los puntos básicos. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son las reglas básicas de los principios. Hay reglas porque esto no es algo nuevo. Se viene dando primeros auxilios desde que la humanidad empezó a migrar. Recuerden si ustedes, los que son católicos o que han estudiado, que lo que decían en la Biblia de la que llevaba el agua. ¿Se llamaba? María Auxiliadora. ¿Así se llamaba? No se llamaba María Auxiliadora. ¿Cómo se llamaba? Sí. No, la que lleva el agua a Jesús cuando necesita agua. La samaritana, sí, la buena samaritana, exacto, la samaritana, muy bien, gracias. Entonces, reglas básicas del Padre. ¿Cuáles son las reglas básicas? Son reglas que se han ido gestando a través de la historia, porque han habido buenos samaritanos, ¿sí? La samaritana eran los que llevaban el agua, los que ayudaban. Recuérdense de los leprosos en los tiempos bíblicos también. Esto no se está inventando ahorita. Esto ya es una ciencia que se está estableciendo. Es una parte de la psicología, es una parte de lo que se llamaría también el trabajo social. ¿Sí? ¿Cuál es la primera regla? Número 1 del paso. Observar. ¿Sí? Como decían, evaluar, observar cuál es la situación. Yo no puedo dar un pack si veo que lo que la persona necesita es un torniquete de filo. Sí, observar.
qué es lo que viene, por dónde viene y tratar de reaccionar frente a eso. No se puede hacer mecánico, no porque la doctora me enseñó que tengo que hacer un 2, 3, no, primero tú tienes que observar porque la situación cambia y se tiene que improvisar. Escuchar sin prejuicios. ¿Qué quiere decir eso? Hacer que la otra persona sienta que puede hablar sin el temor de ser juzgada. Cualquiera que sea la situación. Vamos a observar y vamos a escuchar sin prejuicios, por favor, porque las situaciones pueden darse muy difícil, muy difícil. ¿De qué viene huyendo? Cuando tú ves esos padres, esas madres que vienen, que han recorrido desde Honduras, pasando por México, que no es que los saquen, en el tren de la muerte, con sus niñitos de 3 años, huyendo de esas situaciones tan terribles que viven. Tú no te vas a poner a juzgarlos. O por qué viene la tía, o por qué se los dieron al coyote. Qué desalmada mujer, ¿cómo le da a su hijo? Porque tú no sabes por qué se lo dio. Entonces, escucha sin prejuicios. Haz que la otra persona se sienta confortada contigo. Haz que la otra persona se sienta bien de lo que le vas a decir. Estar plenamente presente. Como les dije que yo quería que estuvieran en esta clase, ¿sí? No haciendo su tarea, no viendo sus emails, no viendo a qué horas que voy a comer, sino plenamente presente, involucrando todo tu ser, no solamente tus oídos. Porque estamos frente al dolor, al trauma de alguien más que necesita respeto. Dejar a un lado tus opiniones y prejuicios. Evitar conclusiones prematuras basadas en sus propias experiencias y en sus propios principios de vida. Tú no estás dándole un PAP solamente a alguien similar a ti. Entonces, evita tener conclusiones prematuras. Ah, no, este que viene está así porque se emborrachó y por eso lo que está. No, tú no sabes. Si posiblemente se emborrachó, pero por algo. Ten cuidado con tus conclusiones antes de eso. Cuida tu lenguaje corporal. Si tú vas a dar un PAP, tienes que estar abierto. Tienes que estar abierto. Yo no puedo dar un primer auxilio psicológico y cuando me estás hablando y me estás contando todo lo que te pasó, pues yo te estoy oyendo. Sí. Tienes que cuidar tu lenguaje. Tus pies en la tierra, tus brazos abiertos, tus hombros atrás. Estás recibiendo a la otra. Estás teniendo una actitud, una generación de sentimientos. Esto en términos psicológicos se llama empatía, que viene de la palabra empatar, ¿sí? Empatía. Tú tienes que empatar con el otro y empatas de forma biopsicosocial. Tu cuerpo también empata. Tienes que estar preparado y también preparado para limpiarte después, porque vas a recibir mucho negativo posiblemente, entonces no te puedes ir a acostar después de hacer un pacto. Te vas a limpiar para que no se te pase, porque te vas a tener que dar consuelo y apoyo. Eso es una de las reglas primordiales. Yo puedo inventarme todas estas reglas y ahorita les voy a pedir a ustedes que se inventen algo. Dar información con respeto. Van a tomar en cuenta la edad, la cultura y las tradiciones de las personas a las que les están dando el primer auxilio. No les vas a dar el mismo PAP a un adulto mayor, ¿sí? Como se lo vas a dar a un adolescente, o como se lo vas a dar a una indígena, o como se lo vas a dar a un niño que no sabe ya ni cómo se llama.
Entonces, tienes que tener mucho respeto y mucho cariño al dar la información. En una situación de crisis, el que tiene que permanecer tranquilo eres tú, ¿sí? La otra persona está en crisis. Si ya nos ponemos en crisis los dos, ¿sí? Ya no puedo yo ayudar. Esto es una regla de oro. Cuando tú estás dando un primer auxilio, tienes que estar respirando, centrado, recibiendo muy fuerte. Tienes que ser un soldado. Tranquilo. Pedir, dar tu ser. ¿Por qué? Porque sí hay cosas que se mueven muy fuerte. Y cuando tú puedes, y ya pasó esta emergencia, este primer momento, referir a instituciones, a profesionales. Nosotros en este diplomado no estamos formándolos a ustedes como psicólogos. Hay psicólogos que han tenido una formación más detallada, ¿sí? Entonces, ustedes van a dar un primer auxilio, ¿sí? Pero los van a poner en esa ambulancia, van a sacar su botiquín, van a poner su algodón, van a suturar, pero van a mandar a un profesional que va a reparar la fractura al hospital, ¿sí? Cuando sea necesario. No siempre es necesario, ¿sí? Entonces, hacer lo mejor que se puede en el momento. Ustedes, ¿sí? Nuevamente tienen un papel muy importante para manejar el bienestar de los demás y de ustedes mismos. Revisamos, observar, escuchar, estar presentes, dejar a un lado sus sentimientos y sus opiniones, evitar conclusiones prematuras, tener un lenguaje corporal que invite al otro para que uno pueda realmente brindar consuelo y con respeto dar la información y referir a las instituciones. ¿Sí? Vamos ahorita, no sé si tengo tiempo, pero quisiera tener una pequeña dinámica de qué hacer y qué no hacer. Entonces voy a pedirles, vamos a dar exactamente 15 minutos y les voy a pedir que hagan grupitos en las sedes y aquí de no más de 4 personas, ¿sí? Rapidito, porque solo tienen 15 minutos, así, ustedes aquí, ustedes allá, y que me analicen este cuadro, lo vamos a dejar en pantalla. ¿Qué hacer y qué no hacer? Y les voy a contar una historia. Y me van a decir qué es lo que ustedes van a hacer en esta situación. Los que están solitos en su computadora. Y los que están solitos en su computadora, por favor, me van a escribir y responder rápidamente esta historia que les voy a contar. Esta es una historia de María Eugenia Ramírez. María Eugenia Ramírez salió de Michoacán a los 18 años y contrató a un coyote, a un border specialist, para que se la llevara a San Diego, donde estaba su familia, que iba a pagar la parte final de su travesía de forma independiente. En el transcurso, María conoce a otro muchacho que iba en esto mismo, como jóvenes, pues se generan ahí muchas emociones. Y tienen una relación y María se enamora, da todo y al final el muchacho la deja tirada y el coyote ya no la quiere llevar porque María ya no tuvo el dinero para dar y la va a dejar en el medio, porque ahí viene la migra y lo primero que hacen los coyotes es por ellos mismos salir. Saben que los migrantes pueden reciclarse, pero si a ellos como agente de cruce fronterizo irregular los agarran, se les arruina el negocio. María empieza a tomar
agua, se acaba su poquita agua, ya no tiene agua. Muchos migrantes cuando ya no tienen agua se toman sus propios orines para, ya es lo último que les llega totalmente deshidratada, la agarra la migra, la deposita en una de estas lugares donde los ponen, allá en el otro lado, y nos toca a nosotros dar un primer auxilio. Vemos que María viene en condiciones no muy buenas. Psicológicas, viene muy triste porque la dejó el chavo, sin el dinero, sin esperanzas, y tuvo un fracaso migratorio, porque no llegó a San Diego y está sin nada. ¿Qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer? Y vamos a analizar este cuadrito y este cuadrito. Por favor, el tiempo corre. Darles agüita de piña. No, porque ya te morine. Pues sí, primero sería hidratarla, ¿no? Versus en alguna otra tuvimos. ¿Qué necesita? No, pero me refiero a lo que no alcanza el protocolo O lo que sea para que se hidrate. Lo que vamos a hacer es preguntarle si quiere, si necesita algo de nosotros. ¿Qué consiste, no? Ajá, porque son como los puntos, pero pues lo vas desarrollando, ¿no? Entonces llegas y le dices, hola, yo soy Alejandro, voluntario, trabajo aquí, ¿puedo ayudarte en algo? A lo mejor ya nos dices que tengo mucha ansiedad, pues entonces mira, toma un vaso de agua, ¿no? ¿Ya te podría ayudar en algo más? Y ya dices, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me siento muy mal, me siento muy triste, bla, bla. Entonces ya es cuando... Bueno, eso puede ser una de sus angustias. Estoy aquí para escuchar. Entonces ahí... Su familia la está esperando y él no parece. Pues sí, es uno. No,
No, quitas ese... Podemos regresar aquí a este tiempo y espacio, tanto en quien es sede como en sedes remotas, por favor, y en línea. ¿Cómo es tu nombre? Maribel. Tiene anotado las cosas. Maribel. Maite. Ok, yo sé que fueron mucho lo que se generó, que ustedes tuvieron su pequeño entrenamiento, como dicen su piloto, entre ustedes analizando esta situación. No tenemos tiempo para ir en cada uno de los bullets, pero solo me quiero centrar en lo que no hacer y quiero centrarme en el bullet, en el punto número, en el penúltimo, en el 4 es, ¿verdad? 2, 4, en el 5. Centrarlos en los sintomáticos sin contextualizar su situación actual o
o lo que han vivido previamente. Simplemente quiero que una o dos personas compartan, quienes quieran, y no va a haber dedocracia, sino que quienes quieran compartan por qué no nos debemos centrarnos en lo sintomático, sin contextualizar la situación actual o la que han vivido previamente. ¿Por qué no? ¿Qué no hacer? En ese qué no hacer. Abierto el micrófono. Sí, bueno, ya me pidieron desde la oficina, allá en Iniciativa Ciudadana, quieren hacer una intervención. ¿Sí pueden abrir el micrófono, por favor? Buenas tardes. Bueno, nosotros rápidamente vamos y bueno, principalmente nosotros creemos que la primera necesidad es atender su estado físico. Ella viene, de acuerdo a lo que sabemos, viene deshidratada. Necesitamos atender primero la necesidad física para ya después ir escalando hacia la necesidad psicosocial que tiene esta persona, que es María en su nombre. Pero para atender la segunda parte. Sí. Sería todo entonces. Sí, permítanme, pero tal vez no expliqué mi pregunta. Yo sé que ustedes tuvieron todo lo que se debe de hacer. Yo quiero enfocarme solo en el punto 5 de lo que no se debe de hacer y que me digan por qué. ¿Por qué no se debe hacer el punto número 5? Y si se pueden acercar más al micrófono, se los agradecemos mucho. Y solo una persona que nos comparta. ¿Quieres aquí en Los Ángeles, en quien Dallas? sea. ¿Los Ángeles están listos? Esa pregunta. Sí, para contestar esa pregunta. Punto número 5, si puedes regresar, por favor, en pantalla. Ah, mira, están listos en Dallas. Gracias, Muy Dallas. bien, Dallas. Ahora el micrófono. Estoy bien. Solo, no sé si estoy entendiendo bien qué significa esto, pero algo que nos pasó, dice, centrarnos en los sintomáticos sin contextualizar la situación actual. Algo que nos pasó cuando estábamos... Lo que entendemos como lo sintomático es ver a la persona como un caso de protección, como, o sea, entonces lo que tengo que hacer es arreglarla para que vaya, para que llegue, para que el teléfono, para que la canalicemos, para que esto, sin permitirnos escuchar qué es lo que está pasando, cómo llegó a esto, cuál es su vivencia, qué es lo que le está preocupando a ella. O sea, en vez de pensar como en el molde de migrante que fue detenida, no sé qué, bla, 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 y la voy a tener que mandar al servicio 1, 2 y 3, primero dejar que ella me cuente lo que le está preocupando y lo que le duele. No sé si a eso se refiere con el qué no hacer. Sí, lo entendiste muy bien. Creo que esto nos permite ya cerrar esta parte de esta discusión y seguir. ¿Por qué no tenemos que solamente centrarnos en lo sintomático y en lo que qué le acaba de pasar y que el novio la dejó y porque usted, etcétera, sino más bien en lo que explicó la colega de Dallas? Muy bien, felicitaciones. Vamos a seguir entonces ahora con la parte de lo que hay que hacer. Y en esta parte quiero centrarme en lo que es la recuperación integral, que engloba la mente, el espíritu y la comunidad. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? La recuperación, una vez que uno da ese primer auxilio, lo que quiere es que la gente se recupere para que pueda seguir viviendo, para que pueda seguir funcionando. Después va a venir una terapia, porque los traumas serán muy profundos, ¿sí? Los traumas, ¿saben qué, colegas? Dejan heridas invisibles. Y muchas de estas heridas que no están tan visibles salen a través de los años, a través de la historia. Tal vez uno las entierra porque no quiere recordarse, porque tiene ese mecanismo de compensación psíquica que le permite salir de la situación de trauma que ha vivido.
¿sí? Entonces, la recuperación, al ser integral, tiene que englobar mucho más allá del individuo en sí mismo. Vamos a cerrar la discusión con la persona. Vamos a decirle qué fue lo que exploramos. Vamos a hacer la referencia para incluir los números telefónicos, clínicas y otros servicios en ambos países. Y vamos a facilitar información, por ejemplo, en las ventanillas de salud con los consulados. Y vamos a repartir panfletos o materiales educativos. El año pasado que dimos este mismo diplomado, se nos ocurrió hacer un directorio, ¿sí? De qué tenemos allá y cómo ustedes, y no solamente en Estados Unidos, los compañeros que están en Tegucigalpa, los que están en Guatemala, los que están en El Salvador, no sé si Panamá está participando este año, Nicaragua. Bueno, cuando nosotros pensamos en primeros auxilios, ¿sí? Recordémonos que teníamos esa cajita de primeros auxilios. ¿Qué hay en la cajita de primeros auxilios? Tenemos esparadrapo, tenemos vendas, tenemos mertiolate, tenemos aspirina, tenemos una serie de ayudas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso funcionó, no sé si se hizo finalmente y si no, pues yo creo que este es un buen año para conjuntamente ir virtualmente haciendo nuestra cajita que nos va a permitir tener los primeros auxilios. ¿Cuáles van a ser esos primeros auxilios? Saber qué otros grupos pueden darle ayuda. ¿Cómo puedo yo referir a María Eugenia a una clínica donde vean si está embarazada, si adquirió alguna enfermedad de transmisión sexual, si tiene desafortunadamente SIDA o no, si tiene alguna otra lesión que se haya caído, no sé, son muchos. Entonces yo quiero tener un directorio con números telefónicos de clínicas, de asociaciones migrantes. Si yo sé que ella venía de Michoacán, hay muchas asociaciones de michoacanos en Estados Unidos. Si yo sé que ella venía de Tegucigalpa, hay consulados de Honduras en Estados Unidos, hay asociaciones y grupos de Estados Unidos. Y permítanme al final de mañana, yo les voy a regalar un directorio donde ustedes pueden referir a las personas que necesitan ayuda, donde no le van a preguntar a esta persona si es documentada, si no es documentada, con que diga el lugar donde está por el ¿cómo se dice? Por el código postal. Por el código postal ya tenemos la capacidad de rastrear los servicios profesionales que hay en esa área para poderla referir. Esto es fundamental, ¿sí? Porque yo necesito cerrar con esta persona. Yo estoy dando un primer auxilio. Yo no me voy a quedar como su terapeuta. Quizás nunca más la vaya a volver a ver, ¿sí? Entonces yo tengo que darle el panfletito o el material educativo o facilitarle la información que necesita. Tengo que cerrar porque esa persona se abrió. Yo la encontré abierta. Entonces siempre es muy importante cerrar. ¿Estamos todos en eso? ¿Se les quedó? Muy bien. Ya nos agarró, ya tuvimos el receso, ahora está. me comí una. Bueno, vamos a entrar a la parte número 2 de lo que es el día de hoy. Y vamos a tener en esta parte un repaso de lo que es la migración. Pero no lo voy a ver en los términos que mi colega, me imagino Jorge Durán, o ellos ya lo vieron, porque ellos ya les explicaron las partes más generales. Yo voy a tratar de enfocarme de lo que es la migración en relación a la salud mental, ¿sí? Y ustedes me van a ayudar con eso porque ustedes ya van a hacer su repaso de lo que son las características del migrante y vamos a tratar de distinguir las particularidades de las etapas de la migración. Déjenme hacer un pequeño cuestionario. ¿Cuántas etapas de la migración podemos identificar?
¿Cuáles son las sustancias? ¿Cuáles son? Origen, tránsito y destino. Retorno. Origen, tránsito y destino. ¿Y qué tal si yo tres? ¿Y qué tal si yo les digo que son 5? ¿Cuáles nos faltaron? La preparación para la partida. ¿Y cuál otra nos faltó? El retorno. ¿Y cuál otra nos faltó? ¿Y qué pasó con los que se quedaron? ¿Sí? ¿Ustedes creen que la migración afecta solamente al individuo? Afecta al individuo, a la comunidad de origen, a las comunidades de tránsito, a las comunidades de destino, a los que se quedan y a los que regresan. Porque quizás quien regresa entra en una nueva migración, porque regresa a un lugar que ya no va a ser el lugar de donde salió. Y quizás el lugar no ha cambiado, pero el individuo cambió. La migración nos cambia. Eso se los digo por experiencia propia. El hecho de migrar nos cambia. Se nos hace un tatuaje aquí en el alma, en el cuerpo, en algo muy profundo que tenemos, ¿sí? Y es el sentido de pertenencia. Muchas veces ya no sabemos dónde pertenecemos. Porque no es lo mismo irse de turista, ¿sí?, que migrar. Bueno, entonces, quiero hacerles unas preguntas porque tal vez me puedo obviar muchas de estas diapositivas. ¿Qué es la migración? A ver, rapidito. Los Ángeles. ¿Qué es la migración? Los Ángeles a la 1. Los Ángeles, ahí están. Mis colegas de Los Ángeles, cuéntenme qué es la migración. ¿Qué han aprendido ustedes que es la migración? Pues la migración es algo muy sencillo que es cambiar ya sea de ciudad a otra ciudad o de país a otro país. Moverse prácticamente. ¿Sí nos escuchan? Sí, muy bien. De su lugar de origen, eso es para mí lo que es realmente la migración. Muy bien. ¿Qué otra sede tenemos en distancia? Tegucigalpa. Ahí está Tegucigalpa. Tegucigalpa, ¿qué es la migración? Bien, estábamos activando un poquito el micrófono, lo siento. No, bueno, el proceso es, el proceso justamente de una persona de trasladarse de un sitio a otro, ¿verdad? También modificando un poco su estilo de vida, cultura, relaciones sociales, esperanzas en ese sentido. Bien. Saltillo, ¿qué es para ustedes la migración? Además de lo que ya han dicho, no me repitan lo que ya dijeron. Hola. Después le va a tocar a Guadalajara, así es que preparen. Hola, migración es traslado del lugar de origen donde se nació a otro lugar, independientemente que haya sido legal o ilegal. Guadalajara. ¿Sí escucharon que es un traslado de un lugar a otro lugar, independientemente si es documentado o indocumentado? ¿Pueden abrir micrófono en Guadalajara, por favor? Ya los vemos. Los vemos, no los oímos. No los escuchamos, Guadalajara. Guadalajara, no los escuchamos. Solo, bueno. Voy a Guadalajara.
Mientras cierra el micrófono, Sí. ya, ya. Sí. Muy bien. La capacidad de migrar con éxito a diferentes medios es una de las señas de identidad de nuestra especie y una de las razones de nuestro éxito evolutivo. Déjenme decirles que quienes migramos, empezamos por migrar hace millones de años. La migración es el motor de la historia. Sin migración ustedes no estarían aquí porque venimos del Pithecanthropus erectus. ¿Sí? Cuando los primates empiezan a ponerse erguidos, empiezan a caminar, empiezan a buscar mejores hábitats para comer, básicamente, a través de la caza y la recolección. Esos son nuestros antepasados. Eso es la epigenética. Yo no sé, pero yo creo en Darwin, ¿sí? En la evolución humana, ¿sí? Hay gente que cree que venimos del cielo y que aquí aterrizamos por obra y gracia y que salimos ya como somos, con los ojitos, la naricita y la boquita que tenemos hoy día, y las manitas. No. Nosotros somos productos de millones de años de transformaciones y nos seguimos transformando. Ya muchos de nosotros no tenemos las muelas del juicio porque ya no se necesitan. Ya muchos de nosotros no tenemos la colita. Algunos todavía tenemos colita, pues, ¿sí? Un bultito. Algunos de nosotros ya no tenemos colmillos porque ya no los necesitamos. Pero apenas nuestra evolución es chiquitita. ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuántos milloncitos de años tenemos como Pithecanthropus erectus? ¿Sí? Poquitos millones de años. Nuestro planeta es mucho más antiguo que eso, ¿sí? Entonces, la capacidad de migrar con éxito a diferentes medios es una de las señas de identidad de nuestra especie, la especie humana, y una de las razones de nuestro éxito evolutivo. Y esto lo digo la revista Science, que es la revista más connotada en el 2003. En el mundo habemos hoy día, más de 260 millones de migrantes internacionales. Es decir, como decía Los Ángeles, personas que están viviendo en un país diferente al que nacieron. Pero fíjense que no todos los que migran van de un país a otro. Muchos migrantes van de una región a otra. En China, ¿sí?, la mayoría de la migración se da del área rural a las grandes metrópolis. Y sin embargo, a las personas que vienen de diferentes departamentos o estados en China, les piden un pasaporte para ir dentro de un mismo país, de un estado a otro. Eso fue el caso de la Unión Soviética, antes de que fuera Rusia. ¿Sí? Primero se llamó Rusia, después se llamó Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, o Socialistas Soviéticas. Eran muchas, pero cada quien tenía su pasaporte. Aquí nos está pasando lo mismo, pero se nos olvidó que hace 150 años nuestro continente no tenía las divisiones geopolíticas que tiene hoy. ¿Sí? California, Nuevo México, Texas y Arizona, ¿dónde creen que estaban? En la República Mexicana. Pero díganme, ¿dónde creen que estaba Chiapas, Tabasco, el Soconusco y Quintana Roo? Yucatán, ¿No? Eran parte del Reino Unido de Guatemala. Guatemala era México era virreinato, Guatemala era capitanía general. Lo mismo era en Colombia. No estaba dividida Colombia, Venezuela. Todo esto es muy reciente si ustedes se dan cuenta de lo que es la antigüedad de nuestro continente, que es un continente nuevo. No digamos de Europa. Europa no es lo que nosotros conocemos hoy día. Eran reyes y reinados y protectorados, ¿sí? Hoy día, y esto es
una constante evolución. Les juro y pongo una apuesta de que en 50 años, posiblemente, ustedes ya vieron lo que fue el Brexit, ¿sí? Que el Reino Unido se separó de lo que era la Unión Europea, y eso es ahorita, hace 5 años, ¿sí? Que California está diciendo que se va a separar de Estados Unidos, el Calexi, porque no quiere seguir la política de Trump, y porque es tan poderoso que puede ser un país. ¿Sí? Belice se acaba de independizar hace 15 años de Guatemala, ¿sí? Entonces, es importante saber que la movilidad humana es una movilidad geopolítica hoy día. Y me da mucho gusto que no hayan usado la palabra problema, porque la migración no es un problema, es un fenómeno. Y es un fenómeno que es común a las especies vivas, ¿sí? Los seres humanos migran, las mariposas migran, las ballenas migran, las aves migran, las semillas migran a través de los vientos. Lo que pasa es que hoy día los tenemos regulados. Y en este sentido, Estados Unidos de Norteamérica es el país con mayor migración internacional. Tiene aproximadamente 43 millones de migrantes modernos, pero recuérdense que Estados Unidos tenía antes indígenas nativos y que fue atrayendo, como dicen mis colegas los demógrafos, que me encantan porque dan metáforas acuáticas como que si esto fuera a pasar, la nueva ola de migrantes. Ya tuvieron la ola de irlandeses que los trataron re mal, la ola de los italianos que también mal, a los japoneses los encarcelaron, ¿sí? Y ahora es la ola de los latinos. Ahora viene una nueva migración en Estados Unidos, que es la migración asiática. Vamos a ver cómo les va, porque no van a ser como los latinos, ¿sí? Y ya la mayoría de nuevos migrantes en Estados Unidos ya no son mexicanos, a partir de hace 2 años. Ya ahorita México tiene una migración cero, porque el número de personas que se está yendo equivale al número de personas que está llegando. Y a esto viene en declive, porque México está envejeciendo como país. Y México ya le regaló, y eso duele, a los Estados Unidos su bono demográfico. ¿Qué es un bono demográfico? Es cuando un país o una región tiene más niños de los que puede absorber. Eso le sucedió a Estados Unidos y a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que triunfaron, se sintieron bien y empezaron a parir, y es lo que se llaman los baby boomers. ¿Sí? Hay un boom. Boom es un boom, ¿no? Un estallido de babies. Y nosotros lo tuvimos cuando creímos las mentiras de algunos presidentes con nuestro auge petrolero. Entonces creímos que éramos un país. Tenía la posibilidad y empezamos a descuidar nuestras políticas de natalidad y tuvimos más niños, los vacunamos, los educamos y después no les pudimos dar trabajo. Y entonces, a partir de 1970, empieza la gran migración, la gran diáspora mexicana a Estados Unidos. Ya habían habido anteriores con el programa de braceros, pero era ridículamente, comparativamente de este tamaño a como se dispara en los 70, en los 80 llega a su máximo, 90, 2000 y en el 2008 empieza la curva a bajar. ¿Por qué? Porque ya no hay jóvenes que le entreguemos al país y jóvenes que se los entreguemos ya vacunados, educados y gratis, a que los traten mal. Ya. Ahora nosotros vamos a tener que regresar a nuestros ancianos o a nuestros adultos mayores. En este ciclo, en estas olas migratorias, no está roto de atrás, en estas olas migratorias, lo que sucede es que la mayoría, y esto es parte de la especie humana, que migraba, como eran los cazadores recolectores, dejaban a sus mujeres en casa, ¿sí? Pero hoy día, ¿qué es lo que sucede? La mujer empieza a migrar, y la mitad de las personas que migran del mundo somos mujeres, pero somos quienes más remesas mandamos, ya lo vamos a ver aquí.
¿sí? Aquí vemos nuestro riesgo evolutivo y así es, ¿eh? Así es, así vamos. También ahora es como entonces vemos que en la historia de las migraciones es la historia de la humanidad, es la memoria colectiva, ¿sí? Es el motor de la historia. Es un fenómeno mundial, globalizado. Y si se agruparan en un solo país, los migrantes seríamos la quinta población del mundo. China, India, y los migrantes. Y hoy día en esta región está alimentando muchos estereotipos y el colectivo imaginario, tanto de forma positiva como de negativa. Hay lugares aquí, y están los compañeros de Guadalajara que nos escuchan, en donde los niños, por ejemplo, al llegar a cierta edad de la adolescencia, ya lo que se están imaginando es en el otro lado, ¿sí? O bien el estereotipo de que los migrantes todos están tatuados, o que todos los migrantes o las migrantes pues ya no son fieles. Entonces hay muchos estereotipos, pero también, y en esta región, alimenta el discurso político. Si ustedes me dicen por qué el mundo cambió tan radicalmente en el 2016 con la elección de Donald Trump, yo les voy a decir por qué. Fue por el nacionalismo y el discurso político paternalista que tuvo en contra de los migrantes. Hillary no lo tuvo tan fuerte y entonces alimentó ese imaginario de que los mexicanos violaban, de que los árabes eran todos los que iban a destruir el mundo, y empezó a alimentar esto de forma tal que afectó el debate geojurídico y se emitieron leyes en las cuales hoy día ya no pueden entrar personas de ciertos lugares a Estados Unidos, están vetadas, ya no, jurídicamente no se puede. Geopolítico, ¿por qué? Hoy día se quiere seguir construyendo una frontera que no va a solucionar el problema y además se le está exigiendo a México que la pague. Pero lo peor de esta historia de las migraciones y en esta región es que está dividiendo a las familias. Está dividiéndonos entre migrantes, inmigrantes, emigrantes, y los que más lo sufren son los niños. Y desafortunadamente es o no es parte de los derechos humanos. Yo creo que no lo es. Creo que debería ser más un componente de los derechos. Y definitivamente es inevitable. Por más que querramos decir en el discurso demagógico de algunos políticos que vamos a detener la migración, no se va a detener. No se va a detener porque es una región codependiente. Necesitamos y nos necesita. Hay una codependencia y es una codependencia globalizada. Es decir, ¿quién es esto? ¿De dónde es? ¿Sí? ¿Qué identidad estamos hablando? ¿Saben dónde es esto? Sí, Michoacán. ¿Ah? ¿O en Los Ángeles? Sí, también. ¿Ah? ¿O en Nueva York, después de un desfile? ¿Sí? Del 5 de mayo. ¿Te lo ves? Te lo dejo así. ¿Cuáles son las características de los migrantes? Son múltiples, son muchísimas. No hay un solo migrante. De ahí que alimentar el estereotipo de que los migrantes son los de... No, no es cierto. Hay migrantes de muchas razas, de muchos idiomas, de religión, que tienen diferentes niveles de educación, ¿sí? Hay algunos que no terminaron la primaria, otros que tenemos doctorado, de muchas clases sociales, pero todos experimentamos el trauma de la migración. Algunos que tienen un estatus migratorio con papeles, otros sin papeles, aunque es incorrecto decir que no tienen papeles porque sí los tienen. Lo que pasa es que son chuecos y hechos en casa.
Muchos de los migrantes tienen diferentes motivaciones para migrar. Unos migran por despecho, otros migran por tener un mejor trabajo, para conseguir casa, para hacer la fiesta del barrio, o porque soy gay y no me acepta en mi comunidad, o porque quiero ser transgénero y aquí no puedo, o porque... Miren, cuando recogemos las historias de la migración, la gama es enorme. Y también las preferencias, las edades, los géneros, las etnias, pero lo que sí hace una gran diferencia hoy día en una sociedad de derechos, como es el caso de las Américas, es la ciudadanía y el contar con un estado migratorio o no contar con un estado migratorio regularizado por el país que nos está recibiendo. Eso sí hace una gran diferencia, y no solo en este país, en todo el mundo. No es solo una cosa en esta región. Lo que sí les puedo decir es que es un complejo fenómeno y es multifacético. Yo estoy segura que ya hablaron ustedes de esta complejidad de la migración, o no mucho. ¿Sí? Y lo que sí les puedo asegurar es que va a aumentar exponencialmente en las próximas décadas. ¿Saben qué? No estamos preparados. Nuestras instituciones no están preparadas para recibir la cantidad de desplazados que van a venir. Nuestros profesionales, nuestros médicos no están preparados para lidiar con la salud física y mucho menos emocional de las personas que se movilizan. 3 son los principales detonadores de la migración. Hay muchos más, los principales. El más importante de todos, que no lo podemos parar, es el cambio climático. Ya llegó hasta el Santo Papa que vive en Roma, ¿sí? Papa Francisco tiene toda su nueva encíclica para la Madre Tierra. Ya llegó el cambio climático. Este año California estuvo en fuego, estuvo en llamas. Mis amigos de California pueden constatar. Se están quemando los bosques, hay una sequía, ya no llueve. Bangladesh ha tenido ya áreas enormes desérticas y ese país tiene millones de gente que se ha tenido que ir, ¿sí? Por el cambio climático, pero también por guerras y problemas políticos. Tan solo en estos últimos 5 años salieron más de 5 millones de personas de Irán que se fueron al Mediterráneo, ¿sí? Salieron miles de personas de nuestra querida Centroamérica, el Triángulo Norte, pasando por México. Muchos no van ya hasta Estados Unidos, Guatemala, muchos se quedan aquí. Y tiene esto que ver con problemas políticos y también con la violencia, no familiar, que también es detonada, la violencia estructural. Pero el principal de todos estos es las disparidades. Voy a detenerme un poquito en cada uno de ellos, 2 minutos. ¿Sí? Cambio climático. Y estos son datos oficiales de la ONU, de la Organización Naciones Unidas. World, sí, de la Organización United Nations, o Organización de las Naciones Unidas, estimó que para el 2015, junio de 2015, habían 60 millones de refugiados ambientales en el mundo. Por favor, no trivialicen esto. Una persona que se tiene que ir de su casa porque no puede, es una persona que necesita un pan. Aquí estamos hablando de 60 millones de refugiados ambientales que recogieron muchas agencias. No estoy hablando políticos, ambientales, que por el calentamiento del planeta
por el cambio climático se han tenido y se van a mover. Estas son refugiados ambientales. Te vas porque no hay Dios. Te llevas lo que tienes contigo. ¿Se imaginan el estrés psicológico que tienen? La madre, el niño, la abuela, todos los que se van. ¿Dónde dejé mis fotos? ¿Dónde dejé mis cubiertos que me regaló mi abuelita? ¿Dónde está la foto de mi primera comunión? ¿Dónde está el vestidito de...? No, nada. No te llevas nada. Sales porque no puedes seguir viviendo aquí. Es un refugiado ambiental. ¿Sí? Pero lo que es más dramático es que se esperan 200 millones para el 2050. Esto ya empezó, esto no se va a parar, yo no soy fatalista, es una realidad, estos son datos oficiales de la Naciones Unidas. 200 millones para el 2050. Si en el 2015 teníamos 60, en el 2050 vamos a tener 200. Si no sabemos qué hacer con 50, de 50 de la magnitud que va a tener. Cuando las familias se tengan que mover. Ustedes, colegas, están teniendo una preparación para ayudar a esa gente. Lo que ustedes van a aprender ahorita va a servir. Quizás no en el año que entra, ni en 2, ni en 3, pero sí en su vida les va a servir porque van a tener que dar mucho para los millones de personas que se van a mover. Y estos son solamente por uno de los detonadores principales, que es el cambio climático. ¿Alguien de ustedes vio la película de Al Gore, el expresidente de Estados Unidos? Yes. Hace mucho, sí. 92, 91, 92. Sacó una como hace como 5 años, la segunda versión. De algo cuando empieza a hablar del cambio climático, justo para irse al presidente. Que decía la verdad que no queremos escuchar. ¿Sí? Se están derritiendo los glaciares. Las mariposas, este año en Michoacán solo llegó 20%. ¿Por qué? Porque se quemaron en California. No se pudo evitar los incendios. Los incendios más grandes que ha habido en la historia moderna. También la ruta en Texas, que como está utilizando mucho la ruta que agarran, por esa parte está frenando mucho, está bajando mucho. La llegada, el arribo a Michoacán. ¿Se recuerdan de lo que yo dije del debate político? ¿Saben qué fue lo que hizo el presidente de Estados Unidos este año para poder cumplirle a su electorado? Desvió los fondos de emergencias ambientales, que se llama EPA en inglés, EPA, Emergency Preparedness Agency, Agencia de Preparación de Emergencias, de respuesta cuando hay una. Los desvió para contratar a los nuevos cazamigrantes. Y ahorita, la semana pasada, antepasada, hubo un huracán ya en Miami y no había dinero. ¿Por qué? Porque es una emergencia y esto no está. Miren lo que pasó en Puerto Rico, Estados Unidos, eso es Estados Unidos. Y aquí en México, ¿qué tuvimos? Terremoto. Se movió la tierra. Se están moviendo las placas, se está reajustando. Es un cambio climático, definitivamente. Tenemos que preparar. Pero no es el único detonador. Si al cambio climático, Centroamérica tiene una historia de huracanes, terremotos, explosiones de volcanes. Hace pocos meses en Guatemala estalló un volcán que dejó en lava poblaciones enteras. ¿A dónde se vive esa gente? Sí, tiene que irse. Sin embargo, hay lugares que están sufriendo muchísima violencia. El Triángulo Norte, y mis colegas de Centroamérica lo saben, Guatemala, El Salvador y Honduras, es el lugar en el mundo, en el planeta, donde más homicidios hay, que no es una zona de guerra. ¿Sí? El Salvador son 104 homicidios por cada 100.000 habitantes, Honduras 57 y Guatemala 30. Diarios.
¿sí? Es enorme la cantidad. Y estos niños, estas familias que ya no pueden ir, una madre por instinto de madre, y eso lo estudiamos en psicología, el instinto maternal te lleva a proteger a tu cría, y eso es parte de los mamíferos. Por eso desarrollamos la capacidad de amamantar, por eso nos llamamos mamíferos. ¿Sí? Y todos los mamíferos protegemos nuestras crías de una forma tremenda. Entonces una madre que agarra a su hijo para que los escuadrones de la muerte no se lo lleven, o los pandilleros, o el narcotráfico, es por la violencia estructural. Y entonces es un detonador. Ya no se puede vivir ahí, tienen que salir. Y ahí que es horrible lo que está sucediendo con estas familias y madres que llevaban a sus hijos que han sido detenidos en la frontera y que ahora las familias y las madres son deportadas, acusadas de que de tráfico humano, estaban traficando a sus hijos. Hazme el favor. Y pusieron a todos esos niños, disque 1.200, ahora el New York Times dijo que son 12.000 y está haciendo la Amnesty Internacional, dice que son 40.000 niños que están detenidos y que ahorita ya los están dando en adopción porque eran traficados. Por Dios, esto es algo, es una crisis humanitaria. Entonces, esta violencia estructural es uno de los grandes detonadores de la migración actual. Y aquí pueden ustedes ver, por ejemplo, los menores que viajan solos. Estos datos oficiales, miren estos son niñitos de 3 años que vienen caminando ya o en la bestia o en camiones, ya atravesaron Honduras, ya llegaron a la frontera con El Salvador, con Guatemala, con México, hasta Estados Unidos. Estas criaturas detenidas por el Border Patrol. Esta es la mía, el Border Patrol. Y no les voy a poner fotos más dramáticas, ya mañana no van a venir a mi clase. Sí. Solo algunos datos para el 2015 de los detenidos de niños que viajaban solos de Centroamérica por el Border Patrol. Miren cómo va la espiral. Esto es porque uno quiere sacar a sus niños, ¿no? Que no hay, porque hay una violencia estructural enorme. Pero también le está tocando a México. Esta es la población mexicana de vuelta por Estados Unidos en el 2015 y por los cruces migratorios. Vemos aquí que hay, para el 2015, ¿sí?, más de 175,000 devoluciones, solo en el 2015. Se estima que Obama deportó casi a 500,000 de mexicanos, 400,000 y pico. Sí. La edad promedio 30 años, gente joven que está siendo deportada, repatriada. Promedio de edad 30 años. Escolaridad 8 años. Es decir, es gente que trae lo que se llama una educación media superior. Y la gran mayoría migrantes, 87%. Hay una política de Estado para deportar a los hombres, ¿sí?, jóvenes mexicanos. Terrible. Que llegaron con un sueño. Pero ese ya no es el sueño. Estados Unidos cambió. Y ha cambiado mucho en los últimos. Cuando yo me fui a Estados Unidos, cuando yo me naturalicé, porque le hacen a uno jurar, lo hice sinceramente. Hoy día no sé si lo volvería. No es el país en el cual yo creo. No es la sociedad en la cual yo creo. Es una sociedad que está convirtiéndose muy injusta y que está siendo bombardeada diariamente por cuestiones ideológicas tremendas y es totalmente manipulada por los medios. Y desafortunadamente esperemos que en noviembre haya algo. Desafortunadamente no están reaccionando como esperamos. Vamos. Bueno, vamos a hablar de las etapas de la migración. Dijimos que habían al menos 5, 6 etapas. La partida
la preparación de la partida, diría yo. El cruce, tránsito, que son con S, porque hay muchos cruces. Y quien viene de Centroamérica pasa por muchos países. Quien viene de Michoacán pasa por muchos estados. Quien viene de la frontera también pasa, porque la frontera no termina en el Río Bravo. Hay retenes en muchos lados. Entonces son muchos. El destino, sus primeras impresiones y el retorno, que puede ser voluntario, involuntario y por muchas razones. La partida. Y esto yo les dije que lo vamos a ver en términos de la salud y los primeros auxilios. Si ustedes van a trabajar en un estado de alta migración, Guadalajara, ¿quiénes más tenemos ahí? Saltillo, Tapachula. Bueno, tienen que saber que desde que uno empieza a prepararse para partir, empieza a generar estrés, empieza a generar hormonas que le van a impedir tener un sueño regular, que le van a dar desórdenes de la alimentación, empieza a comer mucho, empieza a comer poco, empieza con temores, con situaciones estresantes. La partida definitivamente es estresante. Las razones son múltiples. Vimos que pueden ser económicas, que pueden ser ambientales, que pueden ser por problemas de violencia, por superación familiar, por reunificación, por la separación familiar, por el futuro de los hijos. ¿Sí? También pueden ser forzadas, no las controlan la guerra, la persecución. Lo que sí es que estamos en una crisis donde la partida se hace necesaria. ¿Sí? Vemos ahorita lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo en el Medio Oeste, lo que está sucediendo en Haití, lo que está sucediendo en nuestro México, países centrales. Pero en la partida la gente no sabe lo que le espera. El endurecimiento fronterizo se ha triplicado y no ha disminuido necesariamente la migración como esperaban para la cantidad de dinero y de agentes que le han metido. Lo que sí ha aumentado es los costos y los usos de coyotes. Ahorita los border specialists llamados coyotes están por donde quiera. Es más, tienen ya hasta santo, el santo patrón de los coyotes para que los protejan. ¿Quién es? No sé. Pero hay un santo de los. No, yo sé cuál es, pero no se me viene. Esta foto es bien interesante. Ustedes creerán que eso es la muralla de China, ¿no? Aprendimos de la historia, las murallas no sirven. Esa es la gran muralla de los Estados Unidos que nos divide. El costo de la construcción es de $16 billones por cada milla que construye. ¿Y cuántas escuelas podrían hacer? ¿Cómo podría estar esa región de próspero? Y se está militarizando.